Hola, buenas tardes a todos los que están aquí presentes y los que nos están siguiendo por internet. Bueno, hoy vamos a tener una jornada sobre producción acuícola que está organizada por la Comisión de Zootecnia del CEPIA. Aquí la doctora Mabel Tartaglione, que es de nuestra comisión y es la secretaria de posgrado y planeamiento de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora, les va a presentar a los disertantes. Hola, buenas tardes a todos. Voy a presentar a la ingeniera Miriam Plana, que es de la Cátedra de Acuicultura y prosecretaria de Extensión. Va a empezar con importancia de la producción acuícola en la Argentina. Buenas tardes a todos. Sí, justamente si vamos a hablar hoy de acuicultura, empecemos por conocer qué es lo que pasa en nuestro país con este tema. Pero antes de introducirnos en el país, tenemos que saber qué está pasando en el mundo con este tema. Hoy vamos a hablar de la importancia de la producción acuícola y entonces vamos a ver la zonificación, es decir, dónde están las especies de mayor producción en nuestro país, las especies de producción en las distintas zonas acuigeográficas, los sistemas de producción involucrados en esas zonas y en esas especies y, por supuesto, tenemos que referirnos a las instalaciones que se usan para estas producciones. Antes que nada, ubicarnos dónde estamos. Fíjense, esta es una foto satelital. Parece una península. Estamos en el sur del continente, rodeados de mar, y con una plataforma continental que está en celeste claro bastante importante. A diferencia de Chile, que la tiene bastante reducida, sin embargo, el comportamiento de esta producción en Chile es mucho más importante que en nuestro país. Esta es la disposición de los ríos, aguas continentales. Es sumamente interesante saber por qué a nuestro país se lo está considerando como una reserva de agua dulce en el mundo. Con todas estas condiciones, suponemos que la acuicultura en nuestro país tiene que ser súper importante, sin embargo no es lo que ocurre. La acuicultura es la producción de especies que nacen, se reproducen en el agua. Estos organismos pueden ser tanto peces, moluscos, crustáceos, algas. La FAO considera que la acuicultura es tan importante que se involucra con la seguridad alimentaria y con el desarrollo económico futuro. Por supuesto, con un controlable impacto sobre el medio ambiente. Y sobre esto tenemos que hacer fuerte hincapié. La expansión de la acuicultura podría constituir la siguiente revolución en la alimentación humana. Se estima que para el año 2050 vamos a tener alrededor de 9.200 millones de habitantes. Actualmente hay alrededor de 6.000 millones. Va a haber que darles de comer. Producir peces exige capacitación y esto es muy importante. Producir peces, estamos hablando de organismos que se desarrollan, respiran donde eliminan sus excreciones, donde comen, donde se reproducen. Entonces, comprender ese medio es bastante difícil, por eso hablo de mucha capacitación. No es lo mismo que los animales terrestres. Además, la proporción de oxígeno que tienen los animales para respirar en el agua es muy baja. Estamos hablando de partes por millón, mientras que el oxígeno en el aire es 21%, muy abundante. Entonces, la capacitación considero que es lo más importante. Existen alrededor de 31.000 especies de peces. Por supuesto, no las vamos a conocer todas. Existen en este momento 567 especies acuícolas que están en producción. Si están en producción, se supone que ya se conoce, se ha develado todo lo que se refiere a su reproducción, a su alimentación. Y no nos olvidemos de que además de producir alimentos de calidad. Todos sabemos, y ya luego los colegas se van a referir al tema, las bondades de la carne de pescado. Recomendada en la salud porque tiene un buen perfil nutricional, proteínas, omega 3,
vitaminas, minerales. Esto es lo que pasa en la acuicultura en el mundo. Según la FAO, fíjense que en naranja está la producción de especies de captura. Como ven, la curva se achata, ya ha encontrado su techo. Lo único que queda en el mundo es la producción de especies acuícolas. Lo que está en azul es lo que ha crecido la acuicultura. Fíjense que cerca del 50% ya estamos alcanzando a la captura. Esto es el consumo. Fíjense que el consumo en azul intenso va creciendo. Sin embargo, la producción de captura ha encontrado el techo. Ya hay una mayor exigencia, ya la ha superado a la captura. Y esto es lo que muestra qué va a pasar en el 2025 según la estimación de la FAO. Entre el 2013 y 2015, fíjense que la pesca de captura está en un 56% y ya la acuicultura está en un 44%. Para el 2025 se estima que la acuicultura va a superar a la pesca de captura. En nuestro país sabemos que es un país con poco hábito de consumo de pescado. Somos más bien de carne bovina. Sin embargo, en el mundo esto no pasa así. En Argentina estamos en alrededor de 7 kilos por habitantes por año. Llegó en el 2014, subió un poquitito más, a 9 kilos por habitante por año. Mundialmente estamos en un promedio de 19 kilos. Y fíjense lo que pasa en Perú, supera la media mundial. En Chile, un 13%, Brasil 10% y Japón 70 kilos por habitante por año. Basan su nutrición en la carne de pescado. Y también es importante lo que pasa en China. Consume 35 kilos por habitante por año. Pero tengamos en cuenta la cantidad de habitantes. Entonces, la demanda es altísima. Ellos son grandes productores también, pero a pesar de que importan, van a aumentar la importación de pescado y eso tenemos que verlo como una oportunidad. Bueno, el consumo en la Argentina, como ven, ha pegado un pequeño pico, pero volvió a estandarizarse en 7 kilos. ¿Por qué subió en el 2013? Nos preguntamos. Y eso es interesante. Fíjense que hubo a través de la Coordinación de Promoción del Consumo de Recursos Vivos del Mar, hubo un acercamiento de los productos, hubo un programa que acercaba los productos al consumidor, a las ciudades más importantes, y además hubo una promoción de la ingesta y de las bondades de la ingesta de carne de pescado. Entonces, podemos concluir que una mejor promoción de la carne, facilitar el acceso a las personas a la carne de pescado, puede de alguna manera influir en una mejora del consumo. En Brasil ha crecido muchísimo la acuicultura. En el 2014 eran 562.000 toneladas y sigue creciendo. Se estima que en 5 años va a cuadruplicar esa es la proyección que tienen, y que van a llegar a 2 millones de toneladas. Esa es la meta. En Ecuador también es un importante exportador, produce 368.000 toneladas, pero fíjense que la trayectoria de la producción, se produce una baja que es muy interesante de analizar. Han sufrido una enfermedad en la producción del camarón, que es el virus de la mancha blanca. Eso ha hecho que en Ecuador se hayan perdido muchas producciones y tuvieron que reformular su producción. El tema con las camaroneras es que se produce en agua salada. En muchos países, sobre todo en Oriente, esta conversión de los agricultores a la producción de camarón
cuando ya dejó de ser rentable, pretendieron volver a la agricultura, pero ya la tierra no iba a responder porque estaba salinizada. Entonces, hay que pensar muy bien lo que hacemos. Ecuador, con esto del virus de la mancha blanca, mermó su producción. Muchos tendieron a reconvertirse a la producción de tilapia roja, que es una especie exótica proveniente de África. ¿Qué pasa en Chile? Chile es un gran productor de salmón del Atlántico. Viene creciendo, hay mucha inversión de parte de Noruega, por eso han adelantado mucho. Las costas chilenas con sus fiordos se parecen mucho a las de Noruega y los noruegos han visto la oportunidad de trasladar sus industrias a Chile. Eso los ha impulsado muchísimo. Sin embargo, esta intensidad en la producción hace que tengamos que observar condiciones ambientales importantes. Por eso me parece mostrarles estos errores que se han cometido, nos van a servir porque de eso se aprende, ¿no es cierto? Este virus parece ser que se encuentra en los animales salvajes, pero están adaptados a este virus. Al empezar con la alta densidad de producción, parece ser que la fauna autóctona ha contaminado las especies en producción. Y bueno, actualmente están haciendo vacunaciones para poder, no lo van a hacer desaparecer, pero están tratando de que por lo menos estos episodios no destruyan la producción. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina tenemos todas las posibilidades. Yo les mostré la plataforma continental que tenemos, la abundancia de ríos que tenemos. Sin embargo, fíjense, nuestra producción es muy baja. Ha crecido bastante, eso es cierto. Ha habido mucho apoyo de parte de organismos oficiales, pero no termina de arrancar. Fíjense nuestra producción. En este momento es alrededor de 3.000 toneladas. Integrada principalmente por pacú en el norte y la trucha en el sur. En el 2014 habíamos avanzado un poquitito, pero más que nada por la producción de trucha que parece haber caído. ¿Se producen otras especies? Sí, pero son prácticamente insignificantes. Se produce carpas, surubí, tilapia, esturión en La Rioja, yacaré, dorado, rana, mejillones en nuestras costas, sábalo, ostra, en fin, hay unos cuantos, pero realmente el aporte que hacen a la producción es insignificante. El 58-59% pertenece a la producción de pacú, un 29% a la producción de trucha y el resto es un 11%. Esta es la producción de trucha arcoíris, pacú y otras especies, cómo se ha movido desde el 2000 al 2014. Ha crecido un poco, pero prácticamente es invariable. Y este es un cuadro de la Dirección de Acuicultura que me parece muy interesante. Fíjense, la producción de trucha es la línea verde. Las barras azules son el consumo interno de trucha y lo naranja es el consumo interno de salmón. Quien consume trucha no consume salmón. Quien consume salmón no consume trucha, son salmónidos. Entonces, con una buena difusión y una buena producción, podemos decir que hay un consumidor insatisfecho. Esta es otra oportunidad. La Dirección de Acuicultura ha regionalizado el país en 4 cuencas. La templado cálido o subtropical, que es donde se produce pacú. La templado frío cordillerano, principalmente trucha. La templada, que es principalmente pejerrey y otras especies.
y el litoral costero, que tenemos la producción principalmente de mejillones. Esta es la distribución en general en el país. Fíjense que en todas las provincias tenemos algo de producción. Lo más intenso será en Misiones la producción de pacú y en Neuquén la producción de trucha. Misiones entonces tiene el 55% de la producción actual de nuestro país y Neuquén el 25%. Algo importante, ¿por qué la zonificación? ¿Por qué está hecha de esa manera? Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de organismos poiquilotermos, es decir, fuertemente influenciados por el ambiente, por la temperatura, no regulan la temperatura. Entonces, vamos a producir especies que sean adecuadas a la zona imperante, o sea, las temperaturas imperantes. En el norte, especies subtropicales, tenemos la suerte de estar produciendo una especie que es autóctona. En el sur, una especie de agua fría, como la trucha. En el caso de la trucha, es una especie naturalizada, no es natural de Argentina. Aquí se puede observar dónde están las producciones más intensivas de pacú y vemos la forma, los sistemas que se utilizan en la producción. Principalmente tenemos el productor Rosamonte, ahí tienen una vista aérea bastante importante de su producción, y arriba se puede ver un estanque que puede atribuirse a una producción más familiar. Hay muchos productores familiares o de baja escala. La producción de trucha también se produce, fíjense, hasta en Jujuy. Y uno podría decir, ¿cómo Jujuy? Una especie de agua fría. Porque aprovechan las fuentes de agua de los deshielos. Entonces las condiciones son adecuadas y a mayor altura, menor temperatura. Esta es la forma en que se produce trucha en nuestro país. Se colocan estas jaulas en los espejos de agua, en los lagos. Hay que solicitar una autorización y se colocan esas jaulas en los embalses. Los peces están confinados en estas estructuras que tienen por debajo de la superficie del lago unas redes y se produce de esa manera. En Buenos Aires se produce también trucha, aunque parezca mentira. Necesita más condiciones controladas de temperatura porque nosotros tenemos el problema que tenemos amplitudes térmicas importantes, tanto diarias como estacionales. Lo de arriba se puede ver un resguey en la provincia de Buenos Aires con un sistema de tratamiento. También se pueden producir en tanques o en estos resguey. Aquí se ve cómo están alimentando. La acuicultura se puede clasificar de distintas maneras. Por las unidades de cultivo pueden ser en estanques, como ya hemos visto que se cultiva el pacú, en jaulas, en los espejos de agua se utiliza para las truchas, en resguey también en Neuquén se utiliza, y los tanques. Los tanques se adaptan a cualquier producción, siempre y cuando se mueva dentro de la columna de agua, no en el fondo, ¿no? Pues ahí ya nos limita. Según la salinidad de agua, pueden ser de agua dulce, de agua salobre o marina. Según el circuito de agua, puede ser abierto, semicerrado o cerrado. Abierto significa que el flujo de agua entra a la producción y sale por el otro lado. Semicerrado significa que vamos a necesitar una recirculación para que vuelva a entrar después de un tratamiento a través de filtros. Y cerrado por completo se presta más para condiciones de acuaponia, porque la producción de sustancias amoniacales por parte de los peces
son oxidadas, ya vamos a ver, por algunas bacterias que producen nitritos. Estos nitritos es la forma en que los organismos vegetales absorben el nitrógeno. Según la intensidad productiva puede ser una acuicultura extensiva, o sea, aprovecha la alimentación natural que aparece en el espejo de agua. Puede ser semi-intensivo, donde ya suplementamos con balanceado. Intensivo, que depende exclusivamente del balanceado. Y ultraintensivo, que no solamente depende absolutamente del alimento balanceado que le entregamos, sino que además tenemos que controlar absolutamente todos los parámetros del agua que está recirculando. Somos los que nos adueñamos del ambiente. Un estanque. Este es un ejemplo de un diseño de un estanque. Fíjense que tiene una pequeña inclinación, un declive, con lo que se llama caja de manejo, que es donde cuando se hace el despesque, se va vaciando el estanque, los peces se van acumulando en la caja de manejo, y fíjense que el aporte de agua es sobre la caja de manejo, de manera tal que los peces hasta el último momento se mantienen limpios, sin barro, y el agua va circulando. Se usa principalmente en sistemas de agua dulce, mucho se usa en sistemas de subsistencia, también en semi-intensivo. En semi-intensivo aprovechan en parte la producción primaria natural del espejo de agua, y también se utilizan en circuitos abiertos, o sea que el agua entra y sale. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de producción en estanques? Se supone que puede ser de bajo costo, sin embargo habría que evaluar si es tan bajo costo hacer movimientos de tierra. Tiene que ser en condiciones ambientales propicios para la especie que estamos produciendo. Podemos agregar un elemento, un motor, de manera tal de que agite el agua y devuelva al cuerpo de agua el oxígeno consumido. Y serían las ventajas económicas tal vez, y que quizás no tenemos que agregar alimento adicional, según la densidad de peces que coloquemos, ¿no? Se usa principalmente para pacú en el norte, y es sumamente utilizado porque para ellos que tienen suelos más arcillosos, le baja el costo de no tener que poner estas mantas plásticas para que no haya infiltración. Otra producción que habíamos visto que se hace en los espejos de agua de los embalses en Neuquén son las jaulas. Se basan en una estructura que muchas veces tiene como una especie de pasillo en la estructura, de manera que facilite al operario el trabajo, por ejemplo, de alimentación, de pesca. El sistema es intensivo y es de circuito abierto porque está naturalmente abierto al pasaje del agua del espejo. ¿Cuáles son las ventajas? Que podemos hacer una producción intensiva, aumentar la densidad de peces en forma muy importante. Se puede colocar en espejos de agua grandes, en el mar, dentro del mismo estanque también. ¿Qué especies se utiliza? Se utiliza tanto para pacú, porque hacen los estanques y dentro del estanque colocan las jaulas. Son más pequeñas, pero lo utilizan. Y también se utiliza en trucha en el sur. Los resway. El resway vendría a ser como un río artificial. Tiene una entrada de agua, puede hacer un circuito de ida y vuelta hasta llegar a la salida. Se utiliza en sistemas de agua dulce,
En producciones semi-intensivas, esto significa que hay un aporte de balanceado. En forma intensiva también. Y puede ser de circuito abierto o semicerrado. Semicerrado sería entonces que va a tener un tratamiento, regresar hasta que se empiezan a acumular las sustancias nitrogenadas que son nocivas para los peces. Esto requiere mucho manejo de operativo. El operario está continuamente alimentando, porque quiere ver crecer sus peces, pero hay una gran acumulación de estos desechos, tanto de los excrementos como de restos de alimentos no consumidos. Y esto no lo podemos dejar en el agua, porque consume oxígeno. ¿Cómo consume el oxígeno? A través de la oxidación del alimento no consumido y también porque hay bacterias que van a degradarlo, que son aeróbicas, y están compitiendo con el escaso oxígeno que tenemos en el agua. Aquí se puede, me parece, ver muy bien cómo en el raceway hay una circulación. En este, que es en Buenos Aires, para producción de trucha, también hace, no es que son estancos lo que se ve ahí, sino que es un mismo circuito. Los tanques, bueno, son mis preferidos. Con los tanques podemos hacer un manejo integral. Tienen la capacidad de, por tener un comportamiento hidrodinámico con una entrada de agua tangencial en el tanque, van a tener dos movimientos en el agua. Uno es el movimiento de rotación, que es el que vemos cuando revolvemos con la cucharita de té la taza, y el otro, que no es tan visible, es un movimiento secundario de flujo radial. Imagínense una rosquilla. La forma de una rosquilla, esto es lo que está haciendo el agua continuamente. Este movimiento hace que los desechos se junten en el centro y nos da la oportunidad de tener la salida de agua por ahí para que los desechos se vayan y entonces resulta un tanque autolimpiante, reduciendo mucho la mano de obra, que es la parte más pesada que tiene el raceway. Y este es un sistema de recirculación. Un sistema de recirculación consta de los tanques y de un sistema de tratamiento. ¿Qué es lo que queremos hacer en el tratamiento? Están los peces consumiendo oxígeno. Hay excrementos, hay exceso de alimento. Entonces, además, las excreciones nitrogenadas, que son muy nocivas para los peces. Con una centésima de amoníaco ya puede haber mortandad de peces. Entonces, lo que tratamos de hacer es volver a poner el agua en las condiciones ambientales adecuadas para la especie. ¿Qué ponemos? Primero, un filtro mecánico. Este filtro mecánico va a retener las partículas más gruesas. Entonces ya hemos limpiado en parte el agua. El filtro ultravioleta, de rayos ultravioletas, o también se puede poner un ozonificador, que va a hacer que se destruyan las bacterias. Pero por supuesto, estas bacterias hay que cuidar después las bacterias que vamos a encontrar aquí. Por eso este es el orden adecuado en que debemos poner un filtro ultravioleta o de ozono. Luego podemos eliminar el dióxido de carbono y este es el filtro biológico. El filtro biológico está colonizado por bacterias quimioautótrofas que van a oxidar el amoníaco para transformarlo en nitritos y luego en nitratos. Estos nitratos que yo le comentaba, que es la forma en que los organismos vegetales absorben el nitrógeno. Y luego ya puede volver al tanque con las condiciones adecuadas. Además, obviamente, tiene que haber un aporte de oxígeno, que depende de la cantidad o de la densidad que estemos usando nosotros, va a estar permanentemente en funcionamiento y hasta podemos poner oxígeno puro.
Esto nos da la libertad de aumentar la densidad. Las ventajas son que podemos aumentar mucho la densidad en poco espacio, porque indudablemente estamos hablando de un espacio tridimensional, no como en la agricultura. Entonces, en poco espacio podemos tener, hablamos del volumen de agua, en metros cúbicos. La ventaja es el aprovechamiento del espacio, el aumento de la densidad gracias a que podemos hacer una recuperación de los parámetros. Desventajas podría ser el consumo de energía. Hay un consumo de energía para enfriar o calentar el agua, un consumo de energía para el movimiento de la bomba, que va a permitir la recirculación. Y por supuesto quizás también tiene un costo y un aislamiento que conviene hacer para no tener pérdidas de energía. Y aquí tienen un modelo de acuaponía. Es la forma en que se asocia la acuicultura con la producción vegetal. Entonces, esos nitratos que son arrojados por la oxidación de las bacterias, se puede aprovechar para la producción vegetal. Entonces, en este caso, sería un circuito cerrado. O se podría hacer como un circuito cerrado. En el mar, la producción de mejillón. Los moluscos bivalvos son producidos, las semillas, en el Instituto Almirante Storni de Río Negro y entregado a los productores. ¿Cómo se produce? Por el sistema Longline. El sistema Longline, este es un esquema bastante bueno porque nos permite ver que tiene una cuerda madre que está debidamente bollado para que se mantenga a determinada distancia de la superficie y anclado para que el batido oceánico no lo mueva. Y además de ahí cuelgan otras cuerdas donde están los mejillones que tienen lo que se llama la glándula del viso con un filamento, que es lo que le permite al animal adherirse a las superficies, y de esa manera, aprovechando esta condición, podemos producirlo en estas cuelgas. Aquí tienen la misma producción en forma fija. Esta, que es del Longline, se traen con guinches, todo se saca, tanto la cuerda madre se arrastra con las cuelgas y tiene mucho peso. Y ahí tienen una imagen de los mejillones en la columna de agua. En la provincia de Buenos Aires tenemos producción de pejerrey. La estación hidrobiológica de Chascomús es la que produce pejerrey y lo entrega tanto a productores como para colonizar espejos de agua naturales o artificiales. Principalmente aprovecha otra condición que tiene la acuicultura, que no es solamente producción de carne, también pueden ser actividades lúdicas, como sería, por supuesto, la producción de ornamentales, pero en este caso es para la pesca, las instituciones que se dedican al pesca y pague. Y el MinSit, con la Gobernación de Tierra del Fuego, han llegado a un acuerdo para un programa que se llama Innovacua. Diseñan un modelo sustentable que en principio va a estar integrado por un consorcio. Este consorcio está compuesto tanto de la parte académica, productores, y pretende que sea amigable con el ambiente. Es una producción de truchas en el sur. Esta producción de truchas, como vimos, puede producir desechos. Estos desechos caen al fondo y se van a aprovechar para aumentar la población de especies que son detritívoras, como la centolla.
Las partículas serán aprovechadas por los mejillones que estarán en los long line. Son organismos filtradores, de esa forma se alimentan. Y luego la producción de sustancias amoniacales como los nitritos serán aprovechadas para la producción de algas. Y el circuito cerraría de manera sustentable. Ahí, como yo les decía, es muy importante la preparación para producir peces. Si trabajamos a bajas densidades, va a ser mucho más fácil, pero si queremos avanzar y aumentar la intensidad productiva, posiblemente los conocimientos van a tener que profundizarse. El INIDEP está haciendo el desarrollo de besugo y lenguado. En el Instituto Almirante Storni, como yo les mencioné recién, hay producción de moluscos bivalvos. El SENADAC hace capacitaciones en Corrientes y también realizan investigación, han hecho todo el trabajo de investigación sobre la producción de pacú. Universidades, muchas están participando en lo que es acuicultura. Comahue, Misiones, Formosa, la Tecnológica de Mar del Plata, de Puerto Madryn y Ushuaia, y por supuesto la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que hace más de 10 años que tiene este sueño de la producción acuícola, y tenemos la Cátedra de Acuicultura. También hay trabajo de extensión en el INTA, asesorando a productores, sobre todo en el NEA, trabajo del INTI y del INTECH en Pejerrey. ¿Cuáles son las perspectivas? Creo que se basa fundamentalmente en esta nueva ley de acuicultura que ha sido recientemente reglamentada. Esta ley de acuicultura va a permitir reglamentar en muchos aspectos la acuicultura, pero además, al estar los productores ya más visualizados, podemos pensar que tendrán mayor acceso a financiación para la producción. Esto es muy necesario. Existe el manual de buenas prácticas en acuicultura. Está la zonificación que hizo el SENADAC. En fin, hay varias acciones que están tendiendo a que haya un crecimiento de la acuicultura. Solo falta despegar. Y cuando hablamos de sustentabilidad, yo les decía capacitación. Y si hablamos de capacitación, también tenemos que pensar que esta nos va a servir para aprender de los errores de los países que ya les ha pasado estas cosas, no cometer los mismos errores y que nuestras producciones sean sustentables. Por ejemplo, ejemplos de crisis, como yo les mencionaba, tenemos la producción camaronera ecuatoriana. Se fundieron, tuvieron que reformular todo. En Chile tuvieron una pérdida importantísima, fíjense, 26.000 empleos perdidos, 50% decreció la producción y tuvieron una pérdida estimada en 5.000 millones de dólares. La forma que ellos producen es con jaulas en los fiordos donde no hay batido oceánico, pero ¿qué pasa? La entrega de alimentos